Bien, la palabra del Señor dice así: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Las salutaciones de mi propia mano de Pablo, que es el signo de cada carta mía. Así escribo, dice Pablo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Oremos, mis hermanos, por favor. Amado Dios, en este día queremos darte gracias con todo nuestro corazón, Señor mío, porque sabemos, Señor, que tú has dispuesto este día, Señor, para que nosotros como tu iglesia podamos estar reunidos y podamos juntos, Señor amado, cantar a tu nombre, adorar tu precioso nombre, Señor, de manera pública. Señor, te damos gracias porque hoy nos reunimos con nuestros hermanos en la fe, Señor, y podemos escuchar de tu palabra, podemos edificarnos juntos, Dios mío, y así, Señor, crecer y madurar espiritualmente. Nuestro anhelo, Señor, es que cada palabra, Dios amado, que salga de tus sagradas escrituras, Señor, puedan cumplir su propósito en nuestra vida. Señor, redarguye, exhorta, levanta, fortalece. Es nuestra oración, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, amado Padre, con todas nuestras fuerzas. En el nombre de Jesús oramos juntos y decimos todos: amén, amén y amén. Amén, hermanos. Podemos dar una ofrenda de aplausos al Señor. Amén. Bien, mis hermanos, como todos ustedes saben, bueno, ya hemos llegado a la parte final de esta carta a los tesalonicenses. Y hemos visto, mis hermanos, en esta iglesia, la carta a esos hermanos, que era una región. Tesalónica era una región y por eso se llama la carta a los tesalonicenses. Amén. Es como decir la carta a los bolivianos, la carta a los corintios. Amén. Entonces, esta carta, hermanos, que ha sido escrito a esta región, como hemos visto durante todo este estudio, era una iglesia que estaba sufriendo mucha tribulación. Y sufría mucha tribulación por la gente que estaba a su alrededor, por gente religiosa, por los fariseos. Estaba también sufriendo persecución por el mismo pueblo que se oponía, porque al ver que la gente se había convertido a Cristo y muchos abandonaban a los dioses paganos, entonces había cierto repudio de la sociedad para esa iglesia. Pero también había cierto repudio del gobierno de ese sector, de ese lugar, en contra de la iglesia. Entonces, esta iglesia que estaba en medio de un lugar en el que nadie le quería, estaban los religiosos por un lado, los fariseos, estaban por otro lado la misma sociedad, y estaba por otro lado en su contra el gobierno. Esta iglesia estaba sufriendo mucha persecución. Esta iglesia estaban muriendo muchos por su fe, muchos estaban siendo despedidos de sus trabajos, otros estaban viviendo realmente una vida complicada. Sin embargo, esta Biblia demuestra que en medio de esas circunstancias ha sabido mantenerse constante en su fe. Y de hecho, dicho sea de paso, Pablo en muchos lugares de la carta menciona esto y alaba esto, de estos hermanos que, teniendo gran tribulación, perseveraban en adelante, seguían adelante. Entonces nosotros vemos, mis hermanos, en esta iglesia características que no son ajenas para nosotros en este día. Es verdad, hermanos, que las persecuciones que sufrieron ellos a las persecuciones que sufrimos nosotros son distintas, pero en esencia son las mismas. El querer callarnos, el querer que no avancemos como iglesia, es normal en esta sociedad, en estos tiempos. Los modos son distintos y las persecuciones son distintas, pero igual sufrimos de esta manera. Entonces, hermanos, para nosotros es que cobra relevancia lo que Dios dejó escrito en esta carta para esa iglesia y para nosotros. Entonces, hermanos, en las últimas palabras que tiene el apóstol Pablo para decir a esta iglesia, es una oración maravillosa. Y el deseo de Pablo para esta iglesia era, como habíamos visto la anterior semana, que Dios pueda dar a estos hermanos paz de Dios. Y hemos visto, mis hermanos, la anterior semana, que
la paz de Dios es una de las bendiciones más grandes que nosotros podamos recibir de Él. Que a pesar de que nosotros no tengamos el ingreso económico suficiente, que a pesar de que nosotros no tengamos posesiones quizás que en algún momento pueden dar paz a alguien, esta paz que Dios ofrece es una paz que brota del corazón y sale para afuera. Esta paz que Dios nos ofrece es una paz que sobrepasa el entendimiento. ¿En qué sentido? En que puede que nosotros no tengamos dinero, puede que nosotros estemos pasando por alguna enfermedad, o puede que las circunstancias a nuestro alrededor sean muy adversas, y a pesar de eso, nosotros tenemos paz, porque nuestra paz no descansa en el mundo exterior, nuestra paz descansa en el Señor. Y ese es uno de los deseos del apóstol Pablo para esta iglesia, y les dice paz de Dios a esta iglesia. Pero el segundo motivo de oración de Pablo por esta iglesia, y es el motivo por el que nosotros también debemos de orar, es porque Dios esté con todos nosotros. Mire el versículo 16, dice: y el mismo Señor de paz os dé paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Es el segundo deseo de Pablo. Y nosotros tenemos que pensar y meditar en qué es lo que esto significa para nosotros. ¿Qué es lo que significa o qué es lo que estaba pidiendo Pablo por esta iglesia, mencionándoles ese deseo, que Dios sea con todos vosotros? Y uno piensa, bueno, y dice, ¿acaso Dios no está en todo lugar como para que diga que no está conmigo? ¿Acaso Dios, bueno, está con algunos sí y con algunos no? No, porque a veces pensamos que Dios ama a todo el mundo por igual. Y nosotros empezamos a ver, hermanos, por la palabra de Dios, que eventualmente no es así. Eventualmente, hermanos, Dios demuestra su amor, Dios demuestra su compañía con algunos más que con otros. Y la oración de Pablo es para que esta iglesia pueda disfrutar de esa compañía. Porque, mis hermanos, mira, haciendo una aclaración, Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar. Amén. Dios está acá con nosotros. Dios está mirando lo que están jugando cancha de acá a 3 cuadras. Dios está en el Medio Oriente. Amén. O sea, en cualquier lugar que usted se imagine, Dios está en ese lugar. Aún en nuestras habitaciones vacías que hemos dejado el día de hoy, en nuestras casas, departamentos, Dios está ahí. O sea, la omnipresencia de Dios lo cubre todo. Amén. La omnipresencia de Dios. Dios está en todo lugar. Pero, hermanos, Dios está más especialmente con sus hijos de manera distinta. Amén. Dios está más específicamente mirando a sus hijos, y eso es a lo que ahora Pablo se refiere. Cuando el Señor Jesucristo se fue en su ascensión al cielo, lo que el Señor les dijo: miren, yo me voy, pero no os dejaré huérfanos, les voy a enviar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les guiará, Él les guiará a toda verdad. Entonces hay una guía de Dios para sus hijos, y el deseo de Pablo era que nosotros, hermanos, estemos conscientes de que el Señor esté con nosotros. Y esto se traduce, mis hermanos, a la compañía de Dios para nosotros en todo momento. Esta iglesia, como ya hemos visto en Tesalónica, estaba sufriendo persecución, y puede que estos hermanos en algún momento se hayan sentido solos. Algunos pensaban, bueno, que el Señor ya vino y ellos se quedaron, pero ellos tenían que hacer conciencia de que Dios estaba con ellos. Hermanos, cuando nosotros estamos conscientes de que tenemos la compañía de Dios a nuestro lado, hermanos, las circunstancias cambian. Amén. Las circunstancias cambian. Cuando nosotros estamos conscientes de que Dios está al lado nuestro, es entonces que nuestro corazón cobra nuevas fuerzas, nueva fortaleza. Y por eso, hermanos, que hemos titulado al sermón del día de hoy, el Dios que fortalece. Amén. Si nosotros hemos visto que tenemos a un Dios que nos da paz, también, hermanos, tenemos que ver a un Dios que nos fortalece. Y hoy vamos a poder comprender por la palabra de Dios qué tipo de fortaleza es la que Dios ofrece a sus hijos.
En un principio estos hermanos estaban pasando mucha necesidad. Estaban medio confundidos en algún momento. Entonces ellos necesitaban que Dios les fortalezca de una manera espiritual. Necesitaban instrucciones. Estos hermanos estaban perdiendo a sus seres queridos. Muchos estaban siendo muertos, y no muertes normales. Muchos eran muertos ejecutados cruelmente. Y es por eso que estos hermanos necesitaban fortaleza, porque ellos estaban perdiendo a sus seres queridos. Muchos eran martirizados, pero dejados a su suerte, agonizando, literalmente. Muchos estaban sufriendo muchos castigos, y estos hermanos necesitaban esa fortaleza para poder seguir adelante. Porque una cosa es, hermanos, mire, una cosa es que en tu colegio o en la universidad o alguien deje de hablarte por ser cristiano. Pero otra cosa muy diferente es que te hayan amputado una mano por ser cristiano, que te hayan cortado, que te hayan hecho algún vejamen por ser cristiano, y eso es distinto. Nosotros hemos visto que durante la iglesia perseguida, cuando los emperadores romanos atacaban a la iglesia y a muchos les llevaban para hacerles castigos, ellos se mantenían firmes en su fe, pero venían a la iglesia sin un ojo, venían a la iglesia maltrechos, castigados, con cicatrices que realmente demostraban que ellos habían sufrido ese castigo y mantenían su fe. Amén. Y es distinto, hermanos. En este sentido, estos hermanos que eventualmente venían con muletas, no había silla de ruedas obviamente, pero venían así a la iglesia porque estaban siendo puestos a prueba. Necesitaban fortaleza de Dios. Estos hermanos necesitaban fuerzas de Dios, porque había dentro de la iglesia una especie de confusión, y algunos empezaron a andar desordenadamente, entremetiéndose en casas ajenas, y necesitaban realmente una orientación. Y para todo eso que estaba viviendo los hermanos en Tesalónica, Pablo ora y le dice que Dios les fortalezca, que Dios esté con todos ustedes, que Dios esté con todos ustedes, que Dios esté con el hermano que está sufriendo persecución, que Dios esté con el hermano que ha perdido a su ser querido, que Dios esté con ese hermano que ha sufrido un castigo físico, que Dios esté con ese hermano que aún ese que no quiere trabajar, que Dios esté con todos ustedes. Era el deseo de Pablo para con todos ellos. Amén. Pablo pedía esto. Y hermanos, cuando nosotros hablamos de la fortaleza de Dios, tenemos que ver, por ejemplo, por qué Pablo pedía que Dios pueda fortalecer a estos hermanos. Pablo les decía: yo oro para que Dios les fortalezca. Pero ¿por qué Pablo oraba con ese ímpetu por ellos? Porque él sabía que realmente Dios sí fortalece. Ninguno de nosotros puede orar por algo que no ha vivido. Si yo en algún momento, mis hermanos, he recibido la fortaleza de Dios, puedo orar con convicción de que Dios puede fortalecerte, de que Dios quiere fortalecerte. Si yo en algún momento, mis hermanos, y esto es lo que nosotros hacemos en el Evangelio, nosotros que hemos encontrado la salvación y sabemos que Dios nos ha perdonado, no siendo merecedores de ese sacrificio, hablamos a otras personas porque hemos recibido esa misericordia de Dios, y por eso le decimos a otras personas: busquen a Dios, acérquense en arrepentimiento y fe, ven a Cristo. Empezamos a hablar del Evangelio. Con esa causa tenemos una justificación. Y Pablo les dice a estos hermanos: yo sé que Dios fortalece, y por eso yo oro para que ustedes sean fortalecidos por Dios. Mira lo que decía Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Mira lo que decía Pablo de él y de Dios. Mire: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor
que lo sacase de mí. Versículo 9. Mas me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Mire, Pablo le estaba contando a esta iglesia ahora en Corinto, es la carta a otra región, le estaba diciendo a estos hermanos: yo me gozo y yo le doy gracias a Dios, porque Dios ha puesto delante de mí un aguijón en mi carne. Y hablando sobre el aguijón en la carne, podemos decir que Pablo estaba sufriendo algo que le impedía. Muchos dicen que era quizás un mal en el ojo. Algunos dicen que tenía algún mal en la cadera, que era medio cojo. Bueno, se le atribuyen algunas enfermedades que él podía estar pasando. Y por lo que Pablo había orado y le había dicho al Señor: Señor, quítame esto, sáname. 3 veces había pedido, pero Dios no lo había sanado. Amén. Y Pablo dice: este es un mensajero de Satanás. Entonces nosotros tenemos a un Pablo que está sufriendo esta enfermedad, no sabemos cuál es, y creo que Pablo no lo dijo a propósito, ¿no? Porque Pablo hubiera dicho: bueno, yo tengo esta enfermedad, hubiera dicho. Entonces quizás muchos de nosotros ya hubiéramos estado afuera, pero Pablo como que deja abierto para que muchos de nosotros nos identifiquemos y podamos darnos de cuenta que muchos de nosotros también tenemos un aguijón en la carne. Y este aguijón en la carne, hermano, ha sido puesto por Dios en la vida de Pablo. Pero Pablo estaba sufriendo esto, pidiéndole a Dios que le pueda sanar. Y Dios le dijo no. 3 veces había orado y Dios le dijo que no. Y entonces había como un mensajero de Satanás que le decía: mira, tanto oras y Dios no te sana. Mira lo que en vano vas a la iglesia o predicas, pero Dios no te sana. Era un mensajero de Satanás que aprovechaba que Pablo estaba teniendo un aguijón en la carne, una enfermedad, ¿no? Y un mensajero de Satanás como que agarraba eso y lo quería poner en contra de Dios. Y le abofeteaba, dice, constantemente esto. O sea, no sabemos qué enfermedad sea, no sabemos cuál era el aguijón en la carne de Pablo, pero dice que él sufría bastante por esto, para que uno ore y le pida al Señor. Pero Dios le dijo: bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia. Y bástate en mi gracia, hermanos, es decir, mi gracia para ti es más que suficiente. Bueno, todos en acá conocemos al ispi, ¿no? ¿Cuántos conocen al ispi? Nos los comemos de una, ¿no? El ispi son pescaditos chiquititos. Es como que Dios le dijera al ispi: aquí tienes el mar Atlántico, ¿necesitas algo más? Así, ¿no? ¿Algo más necesitas que el Atlántico? ¿Qué más necesitas? Pues no necesita nada más el ispi. El ispi está feliz en un plato. No necesita nada más. Pero él le dice a Pablo: o sea, ¿qué necesitas más? ¿Qué más necesitas? Bástate en mi gracia. Y luego le dice: porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahora, esta debilidad o este aguijón en la carne que Pablo tenía no era, hermanos, una debilidad moral. No, Pablo no era que era, bueno, él tenía o miraba a las mujeres, o Pablo no era que, bueno, tenía tentación con el dinero. No era una debilidad moral, era una limitante, era una debilidad que le limitaba a hacer algunas cosas. Más adelante lo dice, que le causaba en algún momento necesidades, persecuciones, angustias, debilidades. Esa era la debilidad de Pablo, era algún impedimento. Pero Dios le dice a Pablo: Pablo, en esa debilidad que tú tienes, mi poder se perfecciona. Y ahí puedes ver, Pablo, que ya no has sido tú con tu debilidad, sino que ha habido algo más que ha hecho esto, y eso es el poder de Dios. Eso es la gracia de Dios obrando en nosotros. Y mis hermanos, muchos de nosotros sentimos constantemente esto, que a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestras limitantes, hermano, Dios ha utilizado
todas esas nuestras debilidades y hemos podido seguir adelante, salir adelante. ¿Cuántas personas, cuántos testimonios, hermanos, nosotros podemos contar de que a pesar de que nosotros no teníamos el recurso suficiente o el dinero suficiente para emprender algo, así mismo Dios lo ha hecho? Muchos de nosotros quizás hemos tenido limitantes mentales, limitantes intelectuales, hasta limitantes físicas, pero aún así el poder de Dios se ha perfeccionado en esa debilidad. Amén, mis hermanos. Muchas personas, jóvenes que cuentan, hermanos, que a pesar de que ellos no han tenido el apoyo de un padre o de una madre que les ha podido pagar un estudio, con esa su debilidad, el poder de Dios se ha perfeccionado y ellos han podido seguir adelante. Amén. Y esta es, hermano, la fortaleza que solamente Dios puede darnos a nosotros, a sus hijos. Bástate en mi gracia, no necesitas nada más. Yo sé, mis hermanos, que eventualmente nosotros apoyamos nuestra confianza en nuestro trabajo. Apoyamos nuestra confianza quizás en alguna herencia que nos va a dejar mi papá. Bueno, él me va a dejar esta casa. Bueno, ya ahí agarramos como que cierta confianza. Agarramos cierta confianza en nuestro empleo. Agarramos cierta confianza en muchas cosas. En que nuestra mamá, nuestro papá nos va a sostener. Agarramos confianza. Pero Dios le estaba diciendo a Pablo: Pablo, bástate en mi gracia. Y por eso nosotros vemos pasajes como en el Antiguo Testamento: aunque padre y madre te dejen, con todo esto Jehová te recogerá. Amén. Aunque padre o madre te dejen, con todo esto Jehová te recogerá. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios es misericordioso y su amor está para con cada uno de nosotros. Más grande que el amor del Padre es el amor de Dios. Más grande que el amor de la madre es el amor de Dios, hermanos. Si nosotros apoyamos nuestra confianza en nuestro trabajo, hermanos, apoyemos nuestra completa dependencia en el amor de Dios. Eso es más grande. Bástate en su gracia. Siéntete conforme con su gracia. Amén. Bástese en la gracia del Señor. Y es lo que nosotros tenemos que buscar: la consolación de Dios. Y cuando nosotros hablamos de consolación, hermanos, la consolación de Dios es la fortaleza que cada uno de nosotros necesitamos. Mire, yo le voy a pedir que busquen su Biblia, 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. Vamos a ver en estos pasajes, en estos versículos, 7 versículos, cuántas veces Dios habla de consolar y de consolación. Lo va a tratar de encontrar usted en su Biblia. 2 Corintios 1, del versículo 3 en adelante, dice así: bendito sea el Dios, y cada vez que usted escucha la palabra o lea la consolación va a decir una, amén. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos y padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. ¿Cuántas veces he hablado de consolar? Sí, hermano, miren, cuántas veces el Señor tiene que afirmar, cuántas veces el Señor tiene que afirmar para que nosotros estemos seguros que Dios es un Dios de consolación. Amén.
Amén, hasta parece gracioso, hasta parece que el Señor hubiera dicho, que el Señor está hablando y te voy a consolar, está hablando y te voy a consolar para que te consueles, no como que te está afirmando. Mis hermanos, que tenemos un Dios de consolación, un Dios que fortalece. Nadie, hermanos, va a poder confortarnos y consolarnos de tal manera más que Dios. Por eso uno debe bastarse en la gracia. Bueno, Señor, me basta todo. Puede que me falte un empleo, puede que no tenga casa, puede que no tenga lujos, puede que no tenga esto, puede que no tenga el otro, pero te tengo a ti y eso me basta. Bástate en mi gracia. Es el Dios de consolación que nosotros tenemos. Pero consolación no es, hermano, librarte de la aflicción. Amén. Consolar no es librarte de la aflicción. Y nosotros recordamos a Jesús en el Getsemaní, orando para que el Padre pueda quitarle, para que esa copa pueda pasar de él. ¿Y qué pasó? Vino un ángel para fortalecerlo. Y que le dijo, no, aún te falta. Tienes que llegar a sufrir y a pagar la cruz del Calvario. Amén. Mire, la consolación y la fortaleza que nosotros recibimos de Dios no nos quita la aflicción. No nos quita la aflicción, mas al contrario, nos da nuevas fuerzas para que nosotros podamos recibir esa renovación. John Stott, un teólogo muy conocido y querido, dice que la consolación es una renovación de fuerzas a través del aliento de Dios. No es reducción de dolor. No te reduce el dolor, no es como que te pone una anestesia, no, tampoco te libra de lo que estás pasando o viviendo, no, pero sí te da una fuerza interior para poder salir adelante. Amén. Está ahí. Y es, hermano, realmente gratificante cómo nosotros podemos ver a un Dios que está de esta manera con nosotros. Amén, consolándonos, ayudándonos. Y acá nosotros quizás podemos ver un poco de nuestra actitud con nuestros hijos. Y así somos nosotros. Cuando nosotros queremos consolar a nuestros hijos, cuando ellos tienen, por ejemplo, mucha tarea, no, que todos hemos pecado en esto, nadie se libra. Cuando nuestros hijos tienen mucha tarea, nosotros queremos ayudarles, pero los ayudamos ¿cómo? Haciéndoselo su tarea. ¿Cuántos papás acá no hemos hecho la tarea de nuestros hijos? ¿Cuántos? Mentirosos seríamos, ¿no? Todos hemos hecho. No hay, ya hijo, yo te lo voy a hacer. Ya, hemos hecho, aunque una hoja, una plana, no sé, hemos hecho. Amén. Pero Dios, que es nuestro Padre por excelencia, hermanos, no hace nuestra tarea. Él nos fortalece. Él nos consuela, Él nos ayuda para que nosotros hagamos nuestra tarea, porque Él es el Padre por excelencia. Amén. Amén, mis hermanos. Ya muchos de nosotros no podamos hacer eso. Dicen, dale hijo, dale a tu lado, voy a estar contigo, todo. Pero no, hermanos, nuestra debilidad nos gana y al final de cuentas les ayudamos en lo que podamos. ¿No es cierto? Y anda a dormirte, yo te lo voy a terminar. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Pero Dios, hermano, Dios sí es un Padre perfecto. El Salmo 46, versículo 1 dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea movida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios es, que dice, nuestro amparo, y Dios es nuestra fortaleza. Él es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza, mis hermanos. Puede que se mueva todo, puede que pase, hermanos, cualquier cosa, pero si nosotros estamos seguros que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, estamos confiados y descansando en Él. Amén. Amén. Diga conmigo: Dios es mi amparo y Dios es mi fortaleza. Al hermano que está a su lado, dile: Dios es tu amparo y Dios es tu fortaleza. Ahora, veamos, hermanos, de qué manera Dios nos fortalece. Lo primero que tenemos que comprender es que la fuente de esta naturaleza es divina. La fuente de esta fortaleza, hermanos,
es divina. Amén. No es una fortaleza normal que nosotros podamos ver, es una fuerza divina, es algo que no se puede explicar. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo terminado todo, estar firmes. Esta fortaleza de la que nosotros hablamos, hermanos, es una fortaleza divina. Tiene un origen divino, viene de Dios, es la fortaleza del Señor, es la fortaleza de Dios. Y si es una fortaleza de Dios, tiene que venir necesariamente de Él, como vamos a ver al final. Amén. Es una fortaleza divina. Lo segundo que tenemos que ver, hermanos, que esta fortaleza viene para nosotros para poder soportar tiempos de prueba. Tiempos de prueba. Esta fortaleza viene de Dios para que nosotros podamos soportar tiempos de prueba. Y es lo que Dios le dijo a Pablo: Pablo, bástate en mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. La fortaleza que nosotros necesitamos son para estos momentos. Momentos difíciles. Momentos en los que quizás nosotros somos muy atribulados, como esta iglesia, la iglesia de Tesalónica. Mucha aflicción, mucha tribulación, problema por todo lado, pero aún en todo ello ellos de alguna manera tenían que ver que podían salir de estos problemas con la fortaleza de Dios. La oración de Pablo no era para que cambie el gobierno. La oración de Pablo no era para que la sociedad cambie. No, la oración de Pablo era para que la iglesia pueda mantenerse firme. Amén. Mis hermanos, yo sé que cada uno de nosotros tenemos circunstancias difíciles, tribulaciones distintas. Algunos están pasando por enfermedad ahora. Algunos están pasando por algunos problemas económicos. Algunos están pasando por algunos problemas con los hijos, con los hermanos. Todos tenemos problemas de alguna índole. Pero hermanos, cuando nosotros centramos nuestra oración en que Dios nos fortalezca, hermano, es la mejor oración que nosotros podamos hacer. Quizás nosotros sí podamos orar para que Dios te sane. Quizás nosotros sí podamos orar, pero la mejor oración, hermano, para que en medio de la fortaleza, para que en medio de tu tribulación tú hagas fuerza, y no cualquier fuerza, sino la fuerza de Dios. Para que tú puedas salir de ese problema, para que tú puedas salir de esa tribulación que estás viviendo ahora. Amén. Diga conmigo: Dios es bueno. Dios es bueno y Él nos da su fortaleza para poder salir de esa tribulación. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 3. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 3 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La fortaleza que Dios nos da, mis hermanos, es para poder pasar estos tiempos de tentación que nosotros vivimos. Y cada uno de nosotros no somos tentados más de lo que podamos soportar. Es una tentación común, es algo que toda la gente vive. Y en estas tentaciones comunes, hermanos, muchos de nosotros somos fortalecidos en la fe para que nosotros podamos ir madurando cada vez más. Hermanos, son estas pequeñas pruebas, son estas pequeñas tentaciones que hacen que nosotros crezcamos, que nosotros maduramos. Ese sentido tiene la prueba. Es la misma prueba que nosotros ponemos a los estudiantes. Les damos una prueba para que ellos aprueben el examen y puedan pasar de curso, ¿no es cierto? Esa misma prueba nosotros la tenemos para que pasemos de curso, para que uno se muestre aprobado delante de Dios.
Amén. Y así nosotros podamos seguir creciendo para pasar esa tentación. Pero no es una fortaleza nuestra, es una fortaleza divina, la fortaleza que solo puede venir de parte de Dios. Esa fortaleza que nosotros recibimos, hermanos, es para también cumplir la gran comisión que nosotros tenemos. Y la gran comisión que nosotros tenemos, hermanos, es de ir y hacer discípulos, predicar el evangelio, vivir una vida piadosa. Y mire lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 29. Para lo cual también trabajo, dice Pablo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo estaba diciendo, yo estoy trabajando en el ministerio, yo trabajo, pero hago todo lo que yo hago, lo hago luchando según la potencia de Él, de Dios. Yo trabajo, pero mi fuerza, dice Pablo, viene de Él, viene de Dios. Lo contrario a lo que muchos de nosotros decimos, yo lo que trabajo lo hago con el sudor de mi frente. Es mi esfuerzo. Pablo decía, lo que yo hago lo hago con el esfuerzo que Dios me da. Amén, con la bendición que Dios me da. Y eso es, hermanos, realmente reconocer que nuestra fortaleza viene de Dios. Y es el momento en que nosotros maduramos de tal manera que pensamos tanto y decimos, gloria a Dios. Por eso decimos gloria a Dios. Porque si fuera solamente por nuestra fuerza, no hubiéramos podido alcanzar nada de lo que nosotros tenemos. Por eso cuando nosotros oramos en el momento de almorzar, le damos gracias ¿a quién? A Dios. ¿No? El que de repente ora sin dar gracias, está diciendo, bueno, este es mi esfuerzo, mi sacrificio, coman mancagastos. No, el que es consciente de la misericordia de Dios, así, hermano, hayas tenido una semana ardua de trabajo, así te haya costado cobrar ese dinero, hermano, tú inclinas la cabeza y le dices, gracias Señor, porque este plato de comida ha venido de parte de ti. Y eso es reconocer que Dios nos fortalece, porque Dios, hermano, es capaz de fortalecernos de maneras, hermanos, que ustedes no se pueden imaginar. Fuerzas para el cansado. De tal manera, dice la Biblia, que hasta los jóvenes flaquean y se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán. Amén. Y esas son las fuerzas que vienen de Dios. No depende del que quiere ni del que corre, dice la Biblia, sino de quién? De Dios que tiene misericordia. Corra, está bien, camine, trabaje, estudie, esfuércese, eso está bien. Pero dice la Biblia que dependemos de Dios que tiene misericordia de nosotros. Amén. Hermanos, esta fortaleza que en esencia es una fortaleza divina, es una fortaleza, es una inyección, hermano, de vitaminas que nosotros necesitamos. Amén. A muchos de nosotros, no sé si a usted le ha pasado que se ha enfermado de tal manera que ha necesitado que le puedan inyectar, qué sé yo, complejo B, ¿no? O algún vitamínico poderoso que le ayuda a salir adelante. Muchos de nosotros necesitamos esa vitamina que solamente puede venir de Dios. Y si puede venir solamente de Dios, hermanos, Dios ha dispuesto unos medios de gracia. ¿Y cuáles son los medios de gracia? ¿De qué manera Dios me fortalece? ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que tomar? Hermanos, Dios tiene unos medios de gracia, la manera en la que nosotros recibimos esa fortaleza. ¿Cuántos desean esa fortaleza que viene de Dios? Amén. De todos lo deseamos. Esa fortaleza, mis hermanos, primero viene de la palabra de Dios. Viene de la palabra de Dios. Hermanos, las Sagradas Escrituras no son solamente un libro que nosotros lo leemos los fines de semana. No, hermano, la Biblia es nuestra fortaleza para todos los días.
Las Sagradas Escrituras, hermanos, tienen la virtud de Dios de poder corregirnos, de poder instruirnos, de poder darnos aliento en la palabra de Dios. Si nosotros, hermanos, manejamos esto con cuidado y todos los días nosotros leemos una porción, hay palabra de Dios en nuestro corazón, vamos a recibir esa fortaleza que viene de Dios. Pero si nosotros somos ajenos a la palabra de Dios, hermanos, es como que estuviéramos negando esa fuente de vitaminas que nosotros necesitamos. Necesitamos la palabra de Dios, es un medio de gracia. El otro medio de gracia que nosotros necesitamos para recibir fortaleza de Dios es la oración. Es la oración. Hermanos, cuando más nosotros estemos afligidos, angustiados, es cuando más nosotros debemos de buscar al Señor, de buscar a Dios. Y búsquelo a Dios, hermano, pidiéndole como usted vea en su corazón, pidiéndole que le libre de la tentación, pidiéndole, pero pídale, esa es la clave, que le pida a Dios, que dependa de Dios. Y es muchas veces, hermano, en la oración que uno muchas veces se arrodilla con toda la carga emocional que uno tiene, uno se arrodilla con toda la frustración que uno siente, pero es en la oración, en mi comunión con Dios, que yo puedo sentir los brazos de mi Padre acariciándome y diciendo: consuélate en mí, bástate en mi gracia, estoy a tu lado. Y cuando uno se levanta de la oración o sale de la oración, es como que se hubiera inyectado nuevas fuerzas. ¿Cuántas veces hemos venido a la iglesia, mis hermanos, con tribulaciones, con angustias, y tras escuchar la palabra, tras orar, nos hemos salido más hasta más livianos, ¿sí o no? Hasta como parece que una carga nos hubieran quitado, porque es la fortaleza de Dios. El pastor no ha hecho nada extraordinario. Dios ha hecho su obra por medio de su palabra. Usted ha orado, se ha identificado, usted se ha analizado, hermano, su vida, y Dios, ¿qué ha hecho? Dios le ha dado fortaleza. Mire lo que dice Santiago, capítulo 5, versículo 13. Santiago 5, 13. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Pregunta, ¿no? ¿Está entre vosotros alguien afligido? ¿Qué dice? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. No dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Sumérjase en el dolor. No. Haga oración. Haga oración. Busquemos a Dios. La comunión, hermanos, con Dios es lo que nosotros necesitamos para que podamos recibir de Dios su fortaleza. Amén. Para que nosotros podamos ser esos hombres, mujeres, jóvenes y niños que a la hora de la tentación, que a la hora de la aflicción, que a la hora de la tribulación, nosotros podamos seguir y seguir adelante, porque estamos en la fuerza de Dios. Y por eso Pablo, mira ahora, ¿por qué Pablo oraba por ellos, los hermanos de Tesalónica? Porque esta iglesia que estaba sufriendo mucho necesitaba de la fortaleza de Dios. Y nosotros ahora, en nuestros días, necesitamos la fortaleza de Dios. Y como le decía, cada uno de nosotros sufrimos persecuciones distintas. Ahorita, cada uno de nosotros es un mundo. Aunque seamos parte de la misma familia, cada uno es un mundo. El papá, su mundo. La mamá, su mundo. Los hijos, su mundo. Tienen sus aflicciones. Tienen. Aunque lo mire pequeñito, ¿qué aflicción va a tener este? No tiene su aflicción. Pequeñita como él, pero tiene su aflicción. Pero en todas esas aflicciones, mis hermanos, es Dios quien puede fortalecernos. Amén. Oremos, mis hermanos. Amén. Amén, hermanos. Amén. El día de hoy, que nos sea suficiente
la gracia de Dios. Hagámonos conscientes, hermanos, en este día que puede que nosotros tengamos muchas limitantes. Puede que nos falte algunas cosas. Y a veces este es el pensamiento del hombre. Si tuviera esto, pudiera ser feliz, ¿no? Si tuviera un auto, ay, puedo ser bien feliz, puedo ir de aquí a allá, puedo hacer esto, otro. Si tuviera una casa, ay, puedo ser feliz, me puedo hacer construir aquí, acá. Ay, si tuviera esto, si tan solo tuviera otro. Hermano, tenemos a Dios, lo mejor que podamos tener. Tenemos a Dios. Que hoy día, hermanos, nuestro corazón y nuestra mente se hagan conscientes que tenemos lo más grande que jamás nadie puede tener: a Dios de nuestro lado. Y por eso cuando Pablo oraba por la gente, decía: yo realmente oro para que Dios esté contigo, para que estés consciente de que Dios esté contigo. Amén. Para que todas esas cosas que parecen limitantes, en todas esas cosas que te faltan, el poder de Dios se perfeccione. Para que cuando llegues al momento del éxito, puedas decir: ¿y cómo he logrado? ¿Y cómo lo he hecho? Porque esta fortaleza, hermanos, no está hablando para la vida eterna. No, en la vida eterna no vamos a necesitar fortaleza. ¿Dónde necesitamos fortaleza? De este lado de la eternidad. Este lado donde luchamos contra el pecado, donde luchamos para pagar el alquiler, donde no tenemos dinero para conseguir algunas cosas. Ahora es que necesitamos fortaleza, y ahora es que el Señor nos dice: básate en mi gracia, yo estoy a tu lado. Por eso, mis hermanos, hasta lo más lógico e inteligente, hermanos, es creer en Dios. Es lo más lógico e inteligente que podamos hacer: creer en Dios y creer menos en nosotros. Yo sé que ahora hay un gran movimiento de autorrealización personal, ¿no? Tú puedes, despierta al campeón que hay en ti, eres lo suficiente, empodérate. Pero, hermanos, ese es el error, que confiamos en nosotros. Y aquí el Señor, hermano, no quiere que confiemos en nosotros, sino que confiemos en Dios. Que nosotros estemos conscientes de nuestras debilidades, pero confiemos en Dios, que puede hacer con nuestras debilidades lo que Él quiere hacer. No es que nosotros hagamos vista ciega de nuestras debilidades. No tengo debilidades, los reconozco, sé que tengo mis límites, pero lo que sí sé también es que mi Dios es más grande que cualquier límite. Amén.